Buenos días. El día de hoy trataremos un tema que parte de la investigación cualitativa y esta es la entrevista. Las personas que han colaborado a la realización de esta exposición son Ana Isabel Gómez, Mayelis Martínez, Lester Junior López y mi persona, Suat Agudelo. En los contenidos encontramos los objetivos de la presentación, el significado de la entrevista, que es el tema principal a tratar, las características de la entrevista en la investigación cualitativa, la clasificación de las entrevistas, las condiciones para hacer la entrevista, los materiales que se necesitan para hacer la entrevista y por último una infografía sobre la entrevista que va a recopilar todo lo que se va a tratar a lo largo de esta explicación. Los objetivos, tanto generales como específicos, son comprender el significado de la palabra entrevista y el rol que cumple en la investigación cualitativa, analizar cada una de las características con las que tiene que cumplir una entrevista en la investigación cualitativa y por último, entender las condiciones y materiales que implican hacer una entrevista en la investigación cualitativa. Antes de centrarnos o de entrar en materia, el tema principal de esta presentación, vamos a partir de la investigación cualitativa. ¿Qué es la investigación cualitativa? La investigación cualitativa es un método científico que busca recopilar datos no numéricos. En este sentido, la doctora María Eumelia Galeano, socióloga, dice que la investigación cualitativa trabaja con las cualidades de las personas, de los seres humanos, sin ninguna clase de prejuicio. Y esta trata de comprender cómo son los modos de vida de las personas, la interacción, cómo se constituyen los significados sobre su propia vida. Por ende, para este estudio se requieren algunos instrumentos para esa recolección de datos. En este sentido también, uno de los instrumentos para la recolección de datos es la entrevista. Bueno, la entrevista en la investigación cualitativa es una técnica para la recolección de información y datos, la cual es realizada a partir de una conversación cuyas orientaciones responden a propósitos concretos del estudio. ¿Qué quiere decir esto? Se presenta la entrevista como una técnica fundamental, porque es una de las primordiales para la investigación cualitativa. Una técnica de la recolección de datos cualitativos y consiste en una conversación fluida donde uno de los participantes reflexiona y revive su vida, o de otra manera ese participante es el objeto de estudio y la otra persona que participa es el entrevistador. La aplicabilidad de la técnica de la entrevista en la investigación cualitativa responde directamente a la naturaleza y las características particulares del enfoque, ya que la investigación cualitativa por medio de la entrevista se utiliza la conversación abierta y flexible, sin ataduras, de una manera fluida, que implique esta interacción entre el objeto de estudio y el entrevistador. Un investigador que hace un abordaje desde la perspectiva cualitativa utilizará la entrevista en sus distintas formas de presentarse, pero sus preferencias irán orientadas hacia la entrevista en la que el entrevistado habla de forma abierta. Esto quiere decir que la entrevista no se basa en cuestionarios cerrados y altamente estructurados, sino en entrevistas más abiertas, cuya máxima expresión es la entrevista en este enfoque cualitativo. Cabe aclarar que en la entrevista no solo se mantiene una conversación con un informante, sino que los encuentros se repiten hasta que el investigador, revisada cada entrevista con anterioridad,
ha aclarado todos los temas emergentes y cuestiones relevantes para su estudio. Bueno, ahora tenemos las características de la entrevista en la investigación cualitativa. Comenzamos con que no tiene un principio o un término determinado. Este busca dar naturalidad. Incluso puede tener varias fases o realizarse durante varios días. Esto quiere decir que a la hora de realizar la entrevista no se requiere de una presión o de tener de antemano una estructura de principio a fin que determine cómo y cuánto. Como segunda característica tenemos que las preguntas, el tono y el nivel de lenguaje se ajustan al entrevistado, ya que una de las características principales de la investigación cualitativa es la adaptación a ese medio social, ya que para podernos adentrar y sacar información tenemos que ser parte de ese medio social. Como tercera característica de la entrevista encontramos que el contexto y la expresión verbal se consideran igual de importantes para interpretar los significados. Es importante prestar mucha atención a las expresiones no verbales del medio social estudiado, ya que son clave importante de recolección de datos. Por otra parte, tenemos que es fluida en su ritmo, sin pautas específicas, como decía anteriormente, no se basa de un cuestionario cerrado, de tener con anterioridad una estructura, porque todo lo contrario, la entrevista en este enfoque cualitativo, en esta investigación cualitativa, es fluida, de acuerdo a cómo vaya tratando y cómo se vaya expresando el objeto de estudio. También tenemos que las preguntas abiertas y neutrales, el entrevistado es quien debe expresar sus opiniones o juicios. El entrevistado es el que dispondrá qué tanta información dará, y las preguntas deben ser muy desde un entorno o desde un enfoque abierto, para que esta persona, el objeto de estudio, en este contexto social, no se sienta presionado. La técnica de la entrevista en la investigación cualitativa demanda el establecimiento de una situación con condiciones adecuadas para favorecer que las personas sujetos de investigación se vean realmente invitadas a conversar acerca de aspectos relacionados con sus experiencias de vida. Esto quiere decir que el ambiente que trata el entrevistado, por medio de las herramientas que utilice para la recolección de datos, en este caso la entrevista, tiene que ser un ambiente el cual el objeto de estudio, el sujeto de estudio de investigación se sienta cómodo para poder hablar de manera fluida de su vida, ya que el objeto aquí de la investigación por medio de la entrevista es esa recolección de los datos que van a brindarnos por medio de sus experiencias vividas. Ok, a continuación les hablaré un poco acerca de la clasificación de las entrevistas en la investigación cualitativa. En primer lugar, como lo vemos en pantalla, tenemos las entrevistas estructuradas o enfocadas. Este tipo de entrevistas tiene una característica muy particular, y es que es la más estática y rígida de todas, ya que se basa en una serie de preguntas predeterminadas e invariables que deben responder todos los aspirantes a un determinado puesto. En muchos casos también se preparan previamente todas las preguntas detalladas incluidas en cada área. Tiene la ventaja de la sistematización, la cual facilita la clasificación y análisis. Asimismo, presenta una alta objetividad y confiabilidad. Su desventaja es la falta de flexibilidad, que conlleva la falta de adaptación al sujeto que se entrevista, y una menor profundidad en dicho análisis. Bueno, en segundo lugar, tenemos las entrevistas semiestructuradas. Este tipo de entrevistas
Implican una reunión en la que el entrevistador no sigue estrictamente una lista formal de preguntas, sino que hará más preguntas abiertas, lo que permitirá una discusión con el entrevistado en lugar de un formato sencillo de preguntas y respuestas. O sea, esto se da de manera más natural. Su ventaja es la posibilidad de ajustarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos. En tercer lugar, tenemos las entrevistas no estructuradas. Este tipo de entrevista es aquella en la que se trabaja con preguntas abiertas sin un orden preestablecido, adquiriendo características de conversación. Esta técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo a las respuestas que vayan dando durante la entrevista. Los sujetos tienen la libertad de ir más allá de las preguntas y pueden desviarse del plan original. Su desventaja es que puede presentar lagunas de la información necesaria en la investigación. Habiendo dicho todo esto sobre los tipos de entrevistas, hay que tener muy en cuenta las condiciones para hacer una buena entrevista. Una de ellas es seleccionar previamente al informante adecuado según los criterios definidos en el estudio. La segunda es la aceptación del informante para participar, por lo que debe haber sido informado con anterioridad a la entrevista. Y otra es contar con un conjunto de preguntas a realizar, un guión más o menos estructurado o temático que ayudará a dirigir la entrevista a un buen fin. Es necesario e importante tener materiales para hacer la entrevista, un lápiz o bolígrafo, un cuaderno de campo o cuaderno de notas, guión de entrevista o guión temático, una grabadora para así realizar la grabación de la conversación y facilitar posteriormente su transcripción, una cámara de video para capturar la entrevista. Y bueno, casi para finalizar, tenemos una imagen, la cual se observa en pantalla, muy llamativa, que nos reúne un poco todo lo dicho en la exposición anteriormente. Nos dice que esto implica personas, entrevistas, cuestionarios, observación, documentación, datos, textos, videos, audios, análisis, gestos, conversaciones, palabras, códigos y voz. Eso fue todo. Esperamos que hayan comprendido un poco acerca de este tema, que son las entrevistas y los tipos de entrevistas en la investigación cualitativa. Muchas gracias por su atención.